Buenas, profe. Empezaré con el punto número uno de la actividad, que es la creación de todas las estructuras de carpetas. Primero me iré a raíz con el comando cd diagonal. Ya que estoy aquí, voy a crear una carpeta llamada e1, que es la principal. Ya que está creada, voy a entrar a esta carpeta para crear las otras con el comando cd y el nombre de la carpeta cd e1. Ya que estoy en esta, voy a crear las carpetas A, B, C, D, E, F y G. Y con el comando dir verificamos que ya estén creadas. Ahora, adentro de la carpeta llamada B, ocupo crear otra carpeta con el comando md b1. Vuelvo ingreso a b1 para crear otras dos carpetas con el comando md b12 y b13. Ahora ocupo crear otras carpetas adentro de E. Me regreso con el comando cd punto punto y en esta parte es donde ingreso a la carpeta E, cd E. Adentro de E voy a crear la carpeta E1. Ahora ingreso a E1, cd E1. Adentro de E1 voy a crear una carpeta llamada E11. Ahora nuevamente vuelvo a ingresar a E11 para crear otras dos carpetas con el comando md 111 y E112. Ya que están creadas estas carpetas, voy a ir a la carpeta F con el comando cd c diagonal e1 f. Ya que estoy en F, voy a crear la carpeta llamada f1. Ingreso a f1 y adentro de f1 voy a crear f11 y f12. Ahora ocupo ir a la carpeta G. Voy a utilizar el mismo comando cdc, que es la raíz, e1 la carpeta principal, y voy a la carpeta llamada G. Ya que estoy en esta dirección, voy a crear la carpeta G1. Ingreso a G1 y adentro de G1 voy a crear otras dos carpetas, G11 y G12. Pues ya están creadas las carpetas en mi computadora y pues venía que crear otras dos carpetas en una USB, y esto va a ser con el comando md f, que es la letra de mi USB. Va a ser, es de la raíz f, dos puntos, diagonal, h1, y adentro de la carpeta h1 va a haber una carpeta llamada h11. Y ya encontré por qué no me dejaba crear las carpetas, y era porque mi USB no estaba bien conectada, pero lo voy a hacer con el mismo comando y ahora sí va a funcionar. Que primero voy a crear las carpetas h1 y la carpeta J1. Como pueden ver ya se crearon las dos, y ahora adentro de H1 voy a crear H11. Adentro de la unidad F, H1, y se va a crear la carpeta H11. Y ya están creadas todas las carpetas que vienen en el primer paso, y ahora voy a hacer el segundo. El paso número 2 menciona desde E1 copiar toda la carpeta H1 a B13 con todo el contenido. Entonces primero me voy a ir a la carpeta E1 con el comando cd c dos puntos
diagonal E1. Ya que estoy en esta carpeta, voy a hacer lo siguiente: voy a copiar los archivos de H1 que están en la USB, escribiendo primero la letra que es la de mi unidad, dos puntos, diagonal H1, que es la carpeta, y voy a copiar todos los archivos de esta. Es asterisco, punto, asterisco, y ahora voy a escribir hacia dónde los voy a copiar. Entonces ahora voy a escribir una dirección de mi disco duro, que va a ser en C, dos puntos, diagonal, va a estar adentro de E1, en la carpeta B, después va a estar en B1, va a estar dentro de B1 y finalmente va a estar en B13. Doy enter y como podemos ver ya se movió el archivo llamado prueba, que es de extensión txt, ya se movió a la carpeta B13. En el punto número 3 dice: desde G1 copiar todos los archivos con extensión .exe de la carpeta F11 que está en mi disco duro a mi USB, que es la unidad F. Entonces voy a escribir lo siguiente: primero me tengo que ir a la carpeta llamada G1. Entonces voy a usar cd c, dos puntos, diagonal E1, G1. Ya que estoy en esta carpeta, ahora voy a copiar todos los .exe que estén en la carpeta F11 a mi unidad F. Entonces voy a hacer lo siguiente: copy C, que es mi unidad de disco duro, dos puntos, diagonal E1, F, F1, F11, y voy a copiar todos los archivos .exe que estén en esta carpeta y los voy a mandar a mi unidad F, que es mi USB. Y como podemos ver, había un archivo .exe en esta carpeta y ahora se mandó a mi USB. El cuarto paso dice cambiar fecha y hora. Entonces voy a hacer lo siguiente: solamente es usar el comando date para cambiar la fecha, y me pone primero la fecha actual y la fecha que voy a ingresar. Entonces le voy a poner 19 del 01 del 2017. Como pudo ver, me dio un error cuando escribí el comando time porque no tenía los privilegios necesarios, pero fue porque no ejecuté el MS2 en modo administrador, pero ya lo volví a abrir y ahora va a funcionar correctamente. Escribo el comando time, nos muestra la hora actual y la hora que queremos ahora, la que vamos a cambiar. Entonces yo nada más le voy a poner un minuto más para probar que sí funciona. 21:58 y automáticamente ya se cambió. Si checo otra vez, verifico la hora, ya muestra con el minuto más. Ahora voy a hacerlo, vuelvo a dar enter para quedarme con la misma hora. Ahora voy a hacer lo mismo con el comando date y nos muestra la fecha, y ahora la tengo que escribir en el mismo formato y voy a poner un día más. Va a ser el 20 del 2 del 2017 y ya se cambió la hora. Si pongo el comando date nos muestra la fecha y la voy a volver a regresar: 19 del 02 del... En el paso número 5 menciona mover desde la raíz del disco duro. Ahorita estoy en raíz, voy a mover el archivo llamado hola.txt que se encuentra en la carpeta F que está en mi disco duro. Lo voy a mover a la carpeta H11 que está en mi USB, cambiándole el nombre a hola.doc en una sola instrucción. Entonces voy a hacer lo siguiente:
Voy a poner move, que es para mover el archivo de mi carpeta, de mi disco duro, que es la unidad C. La carpeta principal es E1 y adentro de F tengo un archivo que se llama hola.txt, y este lo voy a mover a la unidad F, que es la USB, el cual tiene una carpeta llamada H1, y adentro hay otra llamada H11, y a esta voy a mover el archivo renombrándolo hola.doc, y doy enter, y como puede ver, se dice que se ha movido un archivo. En el siguiente paso dice, que es el número 6, mostrar todo el árbol de la unidad C. Entonces lo que se va a hacer, ya que estoy en raíz, como estoy en raíz, va a mostrar todo el árbol de la unidad C, que son todas las carpetas y archivos que contenga este. Entonces solamente escribo tree y va a mostrar todas las carpetas, solo que va a tardar un poco. Ya que ha terminado de mostrar todas las carpetas con el comando tree, paso número 7 nos menciona desde la carpeta E1. Entonces primero voy a ir a la carpeta E1, que está en la unidad C, adentro de la carpeta E1 y adentro de la carpeta E, y ingresamos a la carpeta E1. Ya que estoy en la carpeta E1, dice que elimine todos los atributos que su extensión comience con la letra B. Para esto voy a utilizar el comando del, que borra todo el contenido de una carpeta, y voy a borrar todo lo que comience con la letra B, que está en la carpeta E1. Entonces voy a volver a escribir la misma dirección que está en E1, E y E1. Al escribir esto estoy diciendo que voy a borrar todos los archivos que comiencen con la letra B dentro de esta dirección, que es la carpeta E1. Doy enter y me pregunta que si estoy seguro que voy a borrar todo lo que comience con B, y le pongo que sí, y automáticamente nos borraría todo si hubiera algún archivo. Ahora en el paso número 8 dice, desde la carpeta E1, que es en la que me encuentro ahorita, ver el contenido del archivo de texto que se encuentra en la carpeta G12. Voy a intentar voy a ver el texto que está en otra carpeta desde esta dirección. Voy a utilizar el comando type, que es con el que se puede mirar el texto de un archivo. Luego después voy a poner la dirección en la cual se encuentra este archivo. Entonces va a ser en la unidad C, en la carpeta E1, que a su vez está en G. G tiene una carpeta llamada G1 y esta tiene la carpeta llamada G12. Y como voy a abrir un archivo txt, voy a poner su nombre, que se llama tesis.txt, y le doy enter, y como puede ver nos aparece lo que contiene este archivo de texto, y ese sería el paso número 8. El paso número 9 dice eliminar la carpeta H1 de la unidad F sin que pida autorización. Entonces voy a utilizar el siguiente comando. Voy a utilizar rd, que es para borrar carpetas. Después voy a escribir la dirección, que es la unidad F, que es mi USB, y es la carpeta H1, y no quiero que me pida autorización, y voy a utilizar los parámetros Q y S. Damos enter y automáticamente nos borrará la carpeta que se llamaba H1. En el paso número 10 dice copiar desde F, que es la carpeta, el archivo tesis.txt que está en G12 a la carpeta B1. Entonces dice que me vaya a la carpeta F, que sería con el comando cd para ingresar a esta, y luego escribo la dirección C E1
y adentro de F. Desde esta carpeta voy a copiar el archivo tesis.txt que está en la carpeta G12 a la carpeta B1. Con el siguiente comando voy a utilizar el comando copy para copiar el archivo. Voy a escribir la dirección, que es la unidad C, la carpeta E1, adentro de G, que a su vez hay otra que se llama G1, y esta es donde está G12, la cual tiene el archivo llamado tesis.txt, y lo voy a mandar a la carpeta B1. Entonces vuelvo a escribir la dirección C, que es la unidad, diagonal E1, B, y va a ir el archivo a la carpeta B1. Entonces le doy enter y dice que un archivo ha sido copiado. Entonces significa que se mandó el archivo se copió el archivo tesis.txt a la carpeta B1. En el paso número 11 dice ocultar el archivo tesis.txt de la carpeta B1. Esto se hace con el siguiente comando, que es attrib, y ahora voy a escribir la dirección, que va a ser E1 diagonal E1 B1 diagonal tesis, que es el nombre del archivo que vamos a ocultar, tesis.txt, y automáticamente el archivo se ocultaría. Lo que hace el comando attrib se refiere a atributos de archivos, y la H significa hide en inglés, que es esconder, y pues lo que le estamos diciendo es que va a esconder el archivo tesis.txt que está guardado en la siguiente dirección, y automáticamente lo oculta. Bueno, ahora el paso número 12 me menciona que formatee la unidad F, que vendría siendo la USB. Este paso se hace con el comando format, y después se escribe la raíz, que sería la unidad F. Yo no lo voy a hacer ya que tengo algunos archivos, pero sería con este comando, solamente se le da enter y formatearía la unidad. El paso número 13 sería cambiar el nombre de la unidad C, que es mi disco duro. Esto se hace con el comando label, y se escribe el nombre que se quiere. En este caso le voy a poner Martin Disk y le doy enter, y automáticamente se cambió. Ahora el paso número 14 dice que use el comando cls. Este comando significa clean screen, que es limpiar pantalla. Al escribir esto y darle enter, como podemos ver, se limpia la pantalla del CMD. En el paso número 15 nos menciona mover el archivo de B1, que es el archivo llamado tesis.txt, a la carpeta E1 sin salirse de H11. Pero como en pasos anteriores borramos la carpeta H1, pues ya no tenemos H11, así que lo voy a hacer desde la carpeta llamada F. Voy a utilizar el comando move. Voy a escribir la ruta del archivo que voy a mover, que va a ser C, E1, B1, y el nombre del archivo, que sería tesis.txt. Después voy a escribir la ruta hacia donde voy a mover el archivo, que va a ser mi disco duro, que es C, a la carpeta E1, y doy enter. Y como podemos ver, dice que se ha movido el archivo de tesis.txt a la carpeta E1, y pues esos serían los 15 pasos de la actividad, y
Ya sería todo.